Conciencia. Existen síndromes aterradores para los que sí hay una explicación, aquellos que están provocados por un tumor o una lesión cerebral, síndromes que hacen que nuestros 5 sentidos sean un caos. ¿Sabíais, por ejemplo, que nuestra mano puede actuar por su cuenta y hacer cosas que no queremos? ¿O que existen personas que de repente dejan de disfrutar de la música y confunden todas las melodías? La neurología, gracias a las técnicas de neuroimagen, entiende nuestro cerebro como un puzzle en el que todo encaja milimétricamente. Pero cuando una pieza se sale de su sitio, cuando se produce una lesión, ese equilibrio se rompe. No existe ninguna máquina en el universo tan compleja como el cerebro humano. Gracias a él percibimos el mundo exterior y la realidad, sea lo que sea esta. Los sentidos son filtros que canalizan la información. Pero esa información puede acabar distorsionada, retorcida, si se produce una lesión cerebral. Si hay un investigador que conoce bien los síndromes de un cerebro dañado, es el catedrático Francisco J. Rubia, experto en fisiología del sistema nervioso y autor de libros como El cerebro nos engaña, El sexo del cerebro y El fantasma de la libertad. Imaginad lo que supondría ver la vida en blanco y negro. Dejar de percibir los colores. Es lo que se conoce como acromatopsia, un síndrome provocado por una lesión en el área V4, en la zona occipital del cerebro. Entonces la persona se vuelve acromatópsica, es decir, es incapaz de reconocer los colores, y también se sabe que no puede soñar en colores, porque falta el análisis, el procesamiento de los colores en esa región del cerebro. Generalmente nosotros pensamos que los colores están en la naturaleza, pero no es cierto. La inmensa mayoría de lo que consideramos el mundo exterior es una creación cerebral. Por ello, el descubrimiento de este síndrome que impide ver en color tiene implicaciones filosóficas y científicas que van mucho más allá de la neurología. Demócrito de Abdera en la Grecia antigua, Descartes en Francia, Jean-Baptiste Vico en Italia, ya dijeron que las cualidades secundarias de los objetos no están fuera de nosotros, sino que están dentro de nosotros, dependen del cerebro. La física cuántica ya sabe que el observador modifica la observación y por tanto estaría de acuerdo con esto. ¿Recordáis la paradoja de Aquiles y la tortuga del filósofo griego Zenón de Citio? Zenón quería demostrar que todo lo que vemos es ilusorio. Por ejemplo, el movimiento. Así, el atleta Aquiles jamás alcanzará la tortuga porque el movimiento sencillamente no existe. Y así, como fotos fijas, es como perciben el mundo las personas con akinetopsia. La persona lo que ve es una especie de cómics, imágenes, pero que no tienen continuidad, no hay movimiento. Son imágenes estáticas. Esto es peligrosísimo porque la persona puede salir a la calle y ver imágenes de un coche que se va acercando, pero no tiene movimiento y por tanto puede perder la vida, ¿no? El síndrome de akinetopsia es consecuencia de una lesión en la zona central del lóbulo temporal. En ocasiones aparece como efecto adverso al tomar antidepresivos, lo cual es especialmente interesante porque demostraría que la percepción del tiempo y del espacio es subjetiva. El tiempo y el espacio son construcciones cerebrales, es decir, que no existen. Y yo creo que la prueba la tienen los enfermos, precisamente, neurológicos. La percepción en los enfermos mentales del tiempo es completamente diferente. El tiempo. Los acontecimientos cotidianos de la vida. Los recuerdos. Bien saben lo extraña que puede ser la existencia a quienes padecen amnesia anterógrada. Este síndrome de la memoria impide generar nuevos recuerdos. Hay un caso muy célebre en neurología que es el caso de H.M. Henry Mollison, que es un americano que sufría de epilepsia. Los cirujanos, para evitar que la epilepsia
que estaba localizada en un hemisferio se trasladase al otro, lo que suele ocurrir, los neurocirujanos extirparon ambos hipocampos, que es precisamente la estructura del cerebro emocional que se encarga de enviar la información a corto plazo a largo plazo. La consecuencia fue que este hombre vivía el presente, pero al cabo de una hora olvidaba todo. Entonces, cada vez que el médico entraba al día siguiente a saludarlo, le saludaba como si no lo hubiese visto nunca. Y cuando el médico le decía que su tío, al que él quería mucho, había muerto, lloraba siempre. Y este hombre vivía prácticamente en el presente, ¿no? Sin embargo, conservaba toda la memoria antes de la operación. No es el único síndrome neurológico causado por la escisión de los hemisferios cerebrales. El denominado síndrome de la mano extraña sume al enfermo en una inquietante paradoja. Una parte de su cuerpo no solo no le obedece, sino que ejecuta acciones en contra de la voluntad de su dueño. ¿No se acuerda de la película de Doctor Strangelove? En donde la mano hace el saludo nazi. Bueno, esto suele ocurrir, es muy raro efectivamente, suele ocurrir con enfermos que han sufrido una división del cerebro en dos. El cuerpo calloso es una estructura que se compone de 200 millones de fibras y que unen un hemisferio con el otro. En estos enfermos en donde se les dividió el cerebro en dos, suele aparecer el síndrome de la mano extraña. Una extremidad que se independiza y que no responde a la voluntad, entre comillas. Digo voluntad porque no sabemos lo que es, pero es decir, a la necesidad de mover la mano de manera consciente. Es muy extraño en algunos pacientes, por ejemplo, el uno que se abrocha los botones de la camisa y la otra mano que se lo desabrocha. Francisco J. Rubia, además de científico, es músico. Por ello, sus investigaciones sobre cómo procesa la música el cerebro son doblemente valiosas. La música tiene distintas partes de representación en el cerebro, al igual que el lenguaje. El ritmo depende más bien del cerebro izquierdo, mientras que la melodía depende más del cerebro derecho. Cuando experimentamos una música muy agradable que nos conmueve, se ilumina naturalmente. Si lo observamos la actividad cerebral con una técnica de imagen, pues veremos cómo se ilumina fundamentalmente el hemisferio derecho. Pero ¿qué pasa cuando una persona padece amusia? Un síndrome que está causado por la escisión de los hemisferios cerebrales. No podrían percibir la melodía, le daba igual completamente. Llegaríamos casi al caso de Napoleón, que decía que la música es el ruido menos molesto. Una persona con amusia puede no distinguir entre unas melodías u otras, o ser incapaz de tocar un instrumento musical que antes manejaba con destreza. Incluso la simple escucha de una canción puede convertirse en una pesadilla. Si la música no produce placer, a fin de cuentas es un ruido, tiene razón Napoleón, ¿no? Y por tanto los ruidos suelen ser molestos. Y la persona que no tiene la capacidad musical, pues considera la música como un ruido molesto. Os hemos hablado tan solo de unos pocos síndromes neurológicos, pero hay otros muchos. Sin embargo, no queremos que os quedéis con la impresión de que todo está perdido frente a ellos. El propio cerebro puede ser nuestro peor enemigo, pero también un gran aliado. Yo quisiera mencionarle una capacidad cerebral que me parece muy importante en relación con las lesiones, que es la capacidad vicariante del cerebro, es decir, que unas regiones cerebrales pueden sustituir el funcionamiento de otras. Luego, esa función vicariante no hay que olvidarla, porque en la mayoría de los síntomas que se producen por lesiones, otras regiones pueden asumir las funciones.